Bienvenidos a un nuevo encuentro con la programación en Java, esta vez con el tutorial número 8 dedicado a los siglos repetitivos. Bien, comencemos diciendo que existen tres tipos principales de siglos: los siglos for, siglos while, siglos do while. En este video tutorial estaremos viendo el uso del siglo for. Muy bien. La estructura del siglo for es la siguiente: for, asignación, expresión condicional, incremento, y entre llaves ponemos las operaciones repetitivas. ¿Para qué se usa esto? El siglo for va a ejecutar las operaciones repetitivas mientras que se cumpla la expresión condicional especificada aquí. Y en asignación y en incremento podremos ver lo siguiente. En asignación podremos ver o tener variable igual a un valor, por ejemplo i igual a 0, o podemos instanciar la variable tipo variable igual valor, por ejemplo int i igual a 0. Esto nos permite crear la variable en el instante que la vamos a utilizar dentro del siglo for. La expresión condicional puede ser desde muy simple hasta muy compleja, puesto que si has visto alguna vez el for, esto no solo se trata de que va a ser desde igual 0 hasta i igual un valor i más, o sea que no siempre es desde un valor hasta otro, sino que es mientras que se cumpla una expresión condicional. Y bueno, aquí ponemos unos ejemplos que puede ser i menor que 12, i mayor que 15 y j menor que 3. Esto aquí es una expresión que devuelve un valor booleano, verdadero o falso. Y puede ser una expresión más compleja como i mayor que 2 y menor que 50, o se cumple igual false. Donde se cumple es una variable que ha sido instanciada anteriormente y se va a dejar de cumplir esto cuando tome valor false. Entonces, esta tercera expresión se va a dejar de cumplir cuando ambas sean 0, o sea, cuando ambas sean falso. Cuando ambas sean falso, cuando se cumple va a ser igual a falso, y cuando se deje cumplir una de estas dos condiciones. O sea, si llega a ser igual que 50 o mayor, se va a ser 1 y 0, y bueno, será 0. Me refiero a 1 y 0, a verdadero y falso, ¿entienden? Entonces, el incremento puede ser i más y menos menos, o una cadena de operaciones de incremento, como por ejemplo i más j menos menos. Esto es posible puesto que al principio de for podemos asignar también int i igual 0, int j igual 0 y así, para trabajar con varias variables. Pero bueno, eso es una forma más compleja de utilizar los siglos for. Veamos un ejemplo clásico del uso del for. Este es el ejemplo más sencillo y es para ilustrar cómo funciona este. Empezamos. For int i igual a 0. Estamos instanciando una variable de control que va a ser el i, y vamos a decir que se va a estar ejecutando las instrucciones mientras que i sea menor que 10. Y bueno, vamos a incrementar i en cada iteración. Como pueden ver, he formulado el ciclo for de manera manual, pero bueno, a partir de ahora ustedes se pueden brindar o utilizar las facilidades del IDE, como por ejemplo si ustedes escriben for i y aprietan la tecla tab, se autocompleta automáticamente el ciclo for y ahí lo modifican como gusten. Así, for i tab, y como pueden ver se completó automáticamente. Int igual 0 y menor que args.length. Esto es un argumento predefinido. Aprovechar en este instante y decir que .length es una función que devuelve el tamaño de una cadena o algún elemento que contenga otros elementos dentro. Ya pueden ser listas, arreglos
pero no se preocupen, esto lo veremos más adelante. En este caso i va a ser menor que 10 y lo que vamos a hacer es mostrar el valor de i por la consola. South, y en este caso le pasamos i. Podemos ilustrarlo mejor con el mensaje i tiene valor y decimos i. Podremos compilar. Como se pueden fijar, el compilador admite un ciclo for vacío, por lo que va a hacer las instrucciones, o va a hacer las vueltas, o como quieran llamarle, a el hecho de que él repita su ciclo tantas veces como sea necesario. Pero bueno, en este caso no va a ejecutar ninguna instrucción. Compilamos para ver cómo nos muestra el mensaje y damos F6. Vean, automáticamente pone i tiene valor 0, ya que i empieza en 0, se cumple que i es menor que 10, entonces se muestra el mensaje. Cuando se muestra el mensaje, se incrementa el valor de i y se evalúa en la condición. ¿Y sigue siendo menor que 10 incrementado? Sí, pues entonces se hace la operación dentro y se muestra i tiene valor 1. Seguidamente se incrementa i nuevamente y se verifica si es menor que 10. Y es menor que 10, o sea 2 menor que 10, se cumple, por lo tanto se muestra. Y así sucesivamente hasta que llegue al valor de 9. Cuando llegue al valor de 9, i se incrementa y pregunta, i es menor que 10, en este caso no se cumple que 10 es menor que 10, por lo tanto sale del for y termina en 9. Decir que muchas personas interpretan esto como desde i igual 0 hasta 10 hacer las operaciones que están aquí adentro. Eso es una manera incorrecta de interpretar el for. La manera correcta es que desde i igual a 0, mientras que se cumpla esta condición, incrementando i en 1, se va a hacer esta condición, o mejor dicho, esta instrucción. Bueno, esto se debe a que aquí podemos agregar más expresiones lógicas, como por ejemplo decir que eso va a seguir ejecutándose mientras que i sea menor que 10 y no se cumple. Y no se cumple va a ser una variable booleana. Booleana no se cumple o se cumple va a ser igual a verdadero. Fíjense que en este caso se evalúa lo siguiente: i es igual a 0, i es menor que 10, se cumple, y se cumple igual a falso. O sea, aquí estamos diciendo que se cumple, que es verdadero, la negación de él, o sea, falso. O sea, tiene que ser que i sea menor que 10 y se cumple sea falso. Como inicialmente se cumple es igual a verdadero, entonces verdadero y falso, entonces daría la expresión falsa y no se ejecutaría el ciclo for. Veamos, compilamos y como pueden ver terminó su ejecución en 0 segundos. Pero si ahora le damos el valor false, se va a ejecutar de manera correcta. Miren cómo se ejecuta las 10 veces, y esto se hace puesto que en las 10 iteraciones el valor de se cumple es igual a falso, y se cumple entonces que se cumple es falso. Entonces si en algún momento ponemos aquí adentro que se cumple es igual a verdadero, entonces no se va a cumplir, que se cumple va a ser igual a falso, y por tanto se interrumpirá el ciclo for. Supongamos que tenemos que poner un if donde si i es igual a 5, o sea en la iteración 6 del ciclo for, donde se cumple que i es igual a 5, yo puedo decir que se cumple es igual a verdadero. Y bueno, vendría para la próxima iteración y se cumple esto, pero no se cumple esto.
porque se cumple tomó el valor verdadero. Entonces miren cómo se ejecuta y hace solo 5 iteraciones. Cuando llega al valor 5 no se cumple esta parte de la condición y por tanto se detiene el ciclo for. Muy bien, también tenemos que decir que el ciclo for se puede interrumpir en cualquier momento en dependencia del problema que se esté modelando. Para eso están las instrucciones break y continue, que estaremos viendo en el próximo tutorial. Sin más, los invito a un próximo encuentro. Hasta la próxima.